Hare Krishna, hoy estamos a sábado 4 de diciembre y tenemos el honor de contar con la presencia de Srimati Radhika Devi, la doctora Radhika, que hoy muy amablemente se ha ofrecido para que le hagamos una entrevista. Antes de comenzar, vamos a ver un vídeo que ha confeccionado nuestra compañera Analía, en el que tendremos la biografía de la devota que vamos a entrevistar hoy, la doctora Radhika. Cuando tú quieras, Analía. Hoy contamos con la presencia de Radhika Devi Dasi. Estudió medicina en la Universidad de Guadalajara, México. Estudió ginecología y posteriormente nutrición, psicología y ayurveda. Conoció el movimiento con su esposo Premananda Das en 1974. Estuvieron viviendo en los templos por más de 10 años. Trabajaron en educación, para la educación espiritual y material de sus 6 hijos. Realizaban servicio de pujaris en la madrugada y clases de Bhagavatam o Bhagavad Gita los fines de semana. Aquí están las fotos de ella con sus 6 hijos y su marido. Tienen un centro de prédica de Krishna West, dan programas de autoestima y superación personal, de acuerdo al Bhagavad Gita. Hoy, muy amablemente, va a compartir una entrevista con el grupo AVO, Aula Virtual de Oradoras. Muchas gracias por el vídeo, Analía. Excelente, muy bonito, las felicito. Qué bonito trabajo. Pues cuando tú quieras puedes dejar de compartir pantalla. Gracias. Hare Krishna, bienvenidas a todas. Y bueno, pues vamos a comenzar en una manera así como espontánea, natural, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a mantener los micrófonos de todas, excepto de la que está hablando, apagados, para que así no tengamos interferencias. Y, a ver, Kamala Nandini nos dijo que se tenía que marchar quizás más pronto por una cuestión familiar. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta para la doctora Radhika? Bueno, primero agradecerle a ella estar acá con nosotros. Y sí, estaba pensando, se me ocurren tantas cosas porque tiene tantos años en conciencia de Krishna, tiene tantos hijos, un matrimonio hermoso, entonces voy ahí a pensarlo un poquito. Vale, vale. Pues entonces vamos a, por ejemplo, Mariana, si te parece. Tú tienes varias preguntas, pues hazle una de ellas. No, Hari Bol, Madre Radhika, qué lindo verla, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Bueno, tenía varias preguntas también, me pasó un poco como a Kamala, decir, bueno, poder tenerlas es un honor y tantas cosas, ¿no? Y una de ellas, una de las preguntas que me surgió es, bueno, ¿qué consejo nos puede dar? Hay alguien que me está haciendo ruido y me distraigo. Bueno, ¿qué consejo nos puede dar para mantener una profunda conexión con Krishna y a la vez mantener una vida familiar sana? Mantener las relaciones familiares buenas, ¿no? Está muteada, madre. Está muteada. ¿Sí, ya me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Perfecto. Muchas gracias. No sé por qué se puso, pero así sucede con las computadoras. Bien, con respecto a tu pregunta que me estás haciendo en este momento, es muy interesante porque cómo mantenernos nosotros más que nada entusiasmados para la vida espiritual de manera constante
y que de alguna manera podamos continuar en el proceso, no importa lo que suceda. Entonces, el primer paso, ¿verdad? En algún momento, Srila Prabhupada siempre mencionaba que si queríamos realmente avanzar en la vida espiritual y permanecer en ella, deberíamos de cantar el santo nombre y no dejar de cantarlo nunca. Así de cada vez que alguno de sus discípulos andaba mal porque tenía problemas y estás cantando tus rondas. No, es que no puedo. Es que si dejas de cantar tus rondas, ¿de dónde te viene la inspiración? La inspiración viene de Krishna. La vida espiritual viene de Krishna. Entonces queremos tener contacto con Krishna y pensamos que lo tenemos que tener materialmente tocándolo. Y la realidad es que la conciencia de Krishna es interna. La vida espiritual es interna. La manifestamos externamente por medio de la prédica, de cuando hablamos, nos sentimos contentos de decir eso, pero entre más hablamos de los pasatiempos de Krishna, entre más hablamos de cómo debemos de cantar el santo nombre, entre más hablamos de lo que hacen los devotos para servir a Krishna, buscamos la manera de nosotros también entregarnos a esa plataforma. Pero la primera que debemos de aprender a seguir es justamente esa, cantar el santo nombre. La segunda, la asociación. La asociación con las personas que uno sabe que lo entusiasman, que lo animan, que de alguna manera le dicen a uno sus errores. Las personas que nos dicen nuestros errores y que de alguna manera nos hacen pensar que no soy perfecto, sin embargo, yo quiero continuar, porque el no ser perfecto no significa que no podamos continuar. Entonces, esa es una de las cosas, la segunda más importante. Y la tercera, que es también bastante importante, es no asociarnos con las personas que nos atrapan para justamente estar en el mundo material. ¿Quiénes son esas personas? Normalmente yo recuerdo cuando entré al movimiento, muchos de mis hermanos, que podía decir, no espirituales, con los que convivía en el mundo material, me decían, ¿cómo es posible que hayas dejado todo por la conciencia de Krishna? Y entonces, cuando yo les contesté, es algo que he buscado toda la vida. Así es de que voy a dejarlo momentáneamente para enfocarme a eso. Claro que solamente lo dejé momentáneamente en el sentido de no continuar tan ampliamente. Posteriormente yo seguí estudiando. Y al final, ¿verdad? Nos dio la fortaleza de saber qué era lo que Krishna quería de uno. Entonces, es muy importante que sepamos qué es lo que Krishna quiere de uno. Y a veces es difícil el pensar, ¿cómo voy a adivinar qué es lo que Krishna quiere de mí? Cuando uno canta sus rondas y le ora a Krishna, por favor, que siempre te recuerde, que siempre piense en ti. No permitas que me aleje de ti. Si uno está orando de esa manera, entonces el Señor nos envía, nos da la misericordia de decirnos qué es lo que qué es lo que sigue que vamos a hacer. Más que nada cuando tenemos problemas. Cuando tenemos problemas no sabemos qué hacer. Y decimos, Señor, por favor, dime qué puedo hacer. Pero como nunca lo hemos escuchado, no sabemos qué hacer. Así es de que el santo nombre y obviamente la asociación con las personas que nos ayudan y quitarnos de la asociación de las personas que nos alejan de Dios, que nos alejan del Señor Supremo, Krishna. Entonces, si nosotros hacemos esa parte, nos mantendremos siempre entusiastas a pesar de que haya una situación de mucha ansiedad o de depresión o de tristeza, de pérdida, todo ese tipo de situaciones que nos hacen que nos alejemos del proceso. Se los digo porque tengo varias devotas a las que instruyo y que me dicen, es que ayer me estaba hablando con una devota que me decía, es que dejé de cantar rondas como un mes porque me sentía muy deprimida. Y entonces, de alguna manera dice, me puse y dije que iba a cantar ese día rondas. Y luego usted me habla y me dice que sí, ¿cómo estoy? Entonces, cuando le explico cómo es el proceso, como se los estoy explicando ahora, una vez no tiene ganas de cantar rondas. Es la mente.
La mente acompañada con el ego falso hace que siempre estemos pensando que nosotros debemos de darnos una oportunidad del disfrute material. No se den esa oportunidad. El disfrute es espiritual. Cuando hay disfrute material que no esté enfocado como una ofrenda a Krishna, fíjense bien con lo que digo, el disfrute material puede existir como una ofrenda a Krishna. Si no está esa ofrenda hacia Krishna, entonces quítenlo de su camino porque las va a atrapar y van a dejar de cantar Hare Krishna. Y el cantar el santo nombre es la herramienta más importante de nuestra vida. Es la bandera con la que siempre vamos a seguir y vamos a poder hablar donde quiera. Lo que quieran que digamos, lo diremos con el santo nombre en la boca. Espero haber respondido a tu pregunta. Si ya tienes alguna otra, aquí estoy para hacer. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón un momentito. Yo tengo una repregunta, así acerca de esta misma pregunta que le ha hecho Mariana. Me gustaría matizar así una cosita, ¿no? De lo que ha dicho. Sí. O sea, al respecto de esto que dice, de que debemos alejarnos de aquellas personas que de una forma u otra no nos inspiren a cantar, a estudiar, en general a todo lo favorable para el servicio devocional, ahí estamos incluyendo, es una pregunta, estamos incluyendo también incluso a personas que pueden ser practicantes, ¿es así? Sí, en realidad es muy importante esa pregunta, muy, muy importante, lo debí de haber mencionado, porque obviamente nosotros, todos los Vaisnavas, intentamos transmitir un conocimiento que nos enseñó Srila Prabhupada y nos enseñaron nuestros Diksha Gurus. Y ese conocimiento lo tenemos que transmitir a todas las entidades vivientes, incluyendo las personas con las que no nos deberíamos de asociar, porque de alguna manera están en un plano de salir todavía a disfrutar los sentidos. Y eso me refiero, no que no debamos de disfrutar los sentidos. Me refiero a que cada vez que uno piense en ir al cine, a comer algo rico por ahí, si no analizan bien la situación, qué es lo que van a ver en el cine y con quién lo van a ver, con quién comparten esa situación, entonces no van a poder saber cómo predicar. Esa base de todo lo que escuchamos, leemos, estudiamos en el mundo, que podemos realmente darle las herramientas a las personas que no saben de este proceso, de que realmente este proceso es muy bueno para cambiar toda una vida. Y si no tenemos ese conocimiento, si nos alejamos definitivamente de todo eso, entonces la gente va a pensar que realmente no sabemos nada y que somos como monjes encerrados en un lugar y que no aprendemos ninguna otra situación. Y mi maestro espiritual, Srila Hridayananda Goswami, nos ha enseñado que es muy importante tener el conocimiento y las herramientas para poder realmente hablar con cada persona, como la que menciono, que no se debe uno de asociar con personas que no nos inspiran a la vida espiritual. Sin embargo, esas mismas personas son a las que les estamos predicando. Son muchos amigos de nosotros o conocidos. Pero a lo que me refería yo, ¿verdad? No asociarnos con ellos para las cosas que sabemos que no nos benefician. Eso nos toca a nosotros definirlo. Esto no me beneficia, mejor no te voy a acompañar porque eso no me gusta a mí. O sí te voy a acompañar porque ya sé de qué voy a hablar con esta persona para que tenga un cambio en su vida. Como tenemos las herramientas para hacer ese cambio, entonces sí podemos estar con todas las personas, ¿verdad? Para poder realmente darles asociación. No que ellos nos den una mala asociación, sino para que nosotros les demos una buena asociación. En ese sentido, sí. Pero si nos dejamos llevar, porque obviamente habrá muchos devotos que son principiantes, ¿verdad? Y de alguna manera uno dijera, ay, es que ya se me fue este devoto para allá con esta otra persona y yo quería que no se fuera porque no lo va a dejar que sea consciente de Krishna. Pero cada quien elige. Es algo que no podemos cambiar. Cada uno de nosotros elegimos lo que queremos. Si alguien los elige a ustedes para saber algo de conciencia de Krishna, ustedes les explicará.
Pero si alguien los jala a ustedes para explicarles lo que significa el disfrute material, ustedes les van a decir, sí, el disfrute material es muy bonito, solamente que ese disfrute material, yo primero se lo ofrezco a Dios, primero se lo ofrezco a Krishna, y después, entonces, Krishna sabe si me lo da o no. Porque muchas veces las cosas que más nos gustan, a la mitad del camino, Krishna nos las quita automáticamente. Dice, ¿por qué si estaba yo bien y ahora por qué me lo quita Krishna? Krishna sabe por qué. Aprende uno a escuchar a Paramatma. ¿Cuándo debe uno de ser determinado para continuar haciendo algo y cuándo debe uno parar? Por eso es tan importante cantar las rondas prescritas. Y eso siempre lo recuerdo, porque mi maestro espiritual, una vez que yo le decía, me siento, hace muchos años, a lo mejor tenía yo como 4 o 5 años en el movimiento, y le preguntaba yo, es que me siento triste y no sé qué es lo que voy a hacer porque me deprimo. Entonces él me decía, la vida siempre está llena de problemas. Solamente te pido que nunca dejes de cantar el santo nombre. Siempre canta tus ondas prescritas y siempre tendrás una respuesta. Por eso a la par yo se las envío. Y así es como me he mantenido y he hecho todo eso con mi familia. Enseñarles que no dejen de cantar sus rondas. Que si de alguna manera en algún momento no tienen tiempo, busquen siempre el momento preciso. Es más importante eso. Y obviamente yo sé que hay muchas cosas urgentes en la vida material que forman parte de nuestro Dharma específicamente. Sin embargo, tenemos que saber qué voy a hacer primero, pero no dejar de cantar mis ondas. Se los digo porque hubo días en los que yo me acosté bastante tarde por terminar. Muchas gracias. Pues, Midrashila, ¿quieres continuar con la pregunta que tú tienes así sobre los hijos? Hare Krishna, Hare Krishna, Radhika. Muchas gracias por estar acá con nosotras en Abo. Yo la conocí a usted en Guadalajara, no sé si usted se acuerda de mí. A Ya ver, hace es que muchos no te veo años. la cara. Sí, ¿Cómo te llamas? bueno, hace muchos años. Midrashila. Midrashila. Me suena ese nombre, pero no me acuerdo. Perdón. Sí. Bueno, sí, es que ya hace muchos años, hace aproximadamente 26 años. Ah, Entonces ya sí, hace sí me muchos años. acuerdo de ti. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias por abrir tu cámara. Sí. Sí, Bueno, yo recuerdo que usted era Puyari de las deidades, bueno, fue Puyari por muchos años, y recuerdo cuando usted llegaba con sus chiquitos ahí en la mañana a Mongolarty. Yo tenía a mi niño en ese tiempo, estaba bien pequeño. Bueno, entonces, por eso mi pregunta va dirigida a ese tema sobre los hijos, porque, bueno, yo sé que usted tiene 6 niños, ha sido bendecida con 6 hijos, ¿verdad? Y que en la actualidad los 6 son practicantes de la conciencia de Krishna. Y entonces mi pregunta es cómo ustedes con su esposo sobrellevaron esas diferentes etapas de sus hijos desde su niñez a la adolescencia para que en el presente ellos sean jóvenes practicantes del Bhakti Yoga. Esa es mi pregunta. ok. Déjenme, voy a cerrar una ventana porque hay un ruido afuera. Creo que se escucha igual, pero bueno. Bien. Muy interesante esa pregunta, ¿verdad? Porque creo que Krishna siempre me puso lo necesario para poder darles a ellos una instrucción, porque eran, así como cuando decimos que los 5 dedos de la mano son diferentes, así también cada uno de mis hijos son diferentes. Y cada uno de ellos necesitaba una instrucción diferente porque tenemos que encontrar el Dharma de ellos. O sea, qué es lo que realmente les gusta a ellos para poder continuar en conciencia de Krishna. No podría decirles yo que yo quería que fueran lo que yo estaba haciendo. Eso no se los podía decir. No les decía, yo quiero que tú seas Puyari y yo quiero que tú seas esto. No, no fue así. Va a cambiar ya.
En realidad, lo que yo hice con cada uno de mis hijos, ¿verdad? Para que continuaran en el movimiento, primero que nada, le oré a Krishna. Yo sabía que de alguna manera cuando ellos llegaran a la adolescencia, yo sabía lo que iba a pasar. Muchas situaciones me pasaron con cada uno de ellos, dentro de esa plataforma que es la más difícil, de los 12 a los 18 años, así como lo escuchan, es muy, muy difícil. Para ellos como hijos y para nosotros como padres. Una vez, Krishna siempre me ponía en el camino de cada uno de ellos cuando estaban haciendo alguna cosa no adecuada. No sé cómo, ¿verdad? Una vez yo iba saliendo, tenía a alguno de mis hijos en una secundaria que estaba, como quien dice, enfrente de mi casa, como quien dice así de esa manera. La entrada estaba hasta la esquina, pero ahí estaba la parte de atrás de la escuela, enfrente de mi casa. Y iba yo saliendo y voy viendo que uno de mis hijos se está saltando la barda. Y entonces lo esperé tranquilamente a que se la terminara de saltar. Y entonces cuando me ve, nada allí. No importa, hijo, vamos a meterte otra vez a la escuela. Oh, no, 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 no me van a regañar. Mejor por aquí me subo otra vez. Se volvió a subir la barda y se volvió a meter. Bueno, solamente por contarles un detalle chistoso, ¿verdad? Pero en realidad, él nunca le gustaba estudiar nada de la escuela. Él tenía otra inspiración para estudiar. A él le gusta mucho la música, le gusta mucho la cocina, es un gran cocinero, cocina me recuerdo que en la escuela de Ayurveda que teníamos en Guadalajara, porque ahora se ha vuelto una escuela más bien virtual, pero cuando él estaba ahí, él cocinaba, él daba las clases de cocina, él daba las clases de música, eso era lo que a él le gustaba. Así es de que yo tenía que encontrar qué era lo que a él le gustaba si la escuela no le gustaba. Si no quería, o sea, es que los maestros no funcionan, me decía. Pero eso lo dicen todos los niños. Todos los niños dicen eso. Así es de que les podía contar muchas historias de ellos, de cómo realmente me los agarraba en la movida y de alguna manera Krishna me decía qué hacer con cada uno de ellos para controlar esa parte que no sintieran que yo estaba en contra de todo lo que ellos hicieran. Cuando alguno de ellos me decía, es que yo me quiero hacer la pinta. Yo te doy permiso de que te hagas la pinta, pero dime cuando te la vas a hacer. Dice, es que ese es el chiste. No te puedo decir que me voy a hacer la pinta. ¿Sí saben qué es hacerse la pinta? No, ¿verdad? Es cuando uno se sale, cuando uno va a la escuela y no va a la escuela, sino que se va a otro lugar con sus amigos. ¿Así? Entonces digo, yo te doy permiso de que te vayas con tus amigos en el momento en que vas a la escuela, pero me lo dices. No, mata allí. Eso no tiene chiste. El chiste es que no lo sepas. Así me decía. Y yo me quedé, ¿y tú crees que yo voy a ser muy feliz de que te pase algo ahí en la calle? O sea, los hacía pensar cada vez que estaban en alguna situación así. Los hacía pensar para que supieran que hay cosas que la juventud siempre trae, ¿verdad? Que siempre quiere hacer uno cosas diferentes, o hay unos que fueron muy, muy estudiosos de mis hijos y nunca para nada cometieron ninguna situación de este tipo. Más bien sus errores eran de que eran tan el primero en la clase y siempre le estaban situaciones de honor y se sentían contentos esos hijos que tuvieron esa plataforma. Sin embargo, tenían otros problemas, ¿verdad? Que también yo tenía que trabajar con ellos. Esa plataforma me fui dividiendo con cada uno de ellos para darles responsabilidades con las que se sintieran atrapados en eso y sintieran que yo necesitaba su ayuda. Entonces, hablaba con ellos que yo quería que me ayudaras con esto, no sé si tú podrías. Por ejemplo, teníamos una farmacia y obviamente yo no podía estar todo el día en la farmacia. Yo tenía que ir cuando yo estaba en la escuela a regresar. Y como mi esposo trabajaba en otro lugar, él siempre ha trabajado en el gobierno, en la Secretaría de Salud Pública, le decimos acá en México. Es una secretaría del gobierno
que da salud pública sin cobrar a todas las personas. Él trabajaba ahí y yo daba medicina privada en los hospitales, en un consultorio que teníamos. Y allí donde tenía ese consultorio, tenía una farmacia. Entonces yo daba consulta cuando yo estaba ahí. Cuando yo no estaba ahí, porque tenía que atender todo lo demás, entonces trataba de que alguno de mis hijos estuviese ahí. Y esa situación, una de las cosas, ¿verdad? Fue que ellos tomaron responsabilidad y obviamente les decía, ¿y tú vas a ganar? ¿No creas que no te voy a pagar? Sí te voy a pagar para que compres lo que tú quieres comprar. En cada época siempre hay situaciones diferentes que a los padres, por ejemplo, yo siempre fui una persona que les compraba un juguete, ¿verdad? Y, y no les compraba muchísimos juguetes. Les compraba solamente lo necesario para que tuvieran en ese momento. Sin embargo, Krishna siempre se encargaba de que todo el mundo les regalara un montonal de juguetes. Pero Krishna quiere que tengan juguetes, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, a final de cuentas, ¿verdad? Cada uno de ellos tenía esa plataforma en la que yo tenía que llegar al punto clave de hacérmelo un amigo, de que confiaran en mí, de que yo podría ayudarles a hacer lo que ellos querían, que solamente teníamos que hablar. No siempre es tan sencillo las primeras veces. A veces yo tenía que andar espiando a ver qué hacían, ¿verdad? Seguirlos, a ver a dónde iban, sin que se dieran cuenta. Eso me llevaba también mucho tiempo de mi vida, pero lo tomaba porque yo quería que ellos fueran buenas personas, que fueran buenos devotos. Pero si no me tocaba tener ni buenas personas ni buenos devotos, yo le decía a Krishna, pues entonces dime qué quieres que haga. Me hiciste que yo tuviera esta conciencia y yo la quiero transmitir. Y a los primeros que se las quiero transmitir es a mis hijos. Por favor, dame inteligencia para llegar con ellos, para darle las herramientas para que lo logren. Y así poco a poco los empecé a enviar a diferentes lugares. Me recuerdo cuando a uno de mis hijos lo envié a Estados Unidos. Primero me lo llevé yo y él se quedó allá con un sanyas. Y acá en México, yo estaba en Guadalajara, y luego me llevé a un hijo a México y le dije a una devota que siempre había querido a ese niño desde que lo tuve. Ella no tenía hijos, después tuvo hijas, pero no tenía hijos y me dijo, ¿por qué no me regalas a este niño? Al cabo que tú ya tienes muchos. Era de los últimos hijos que yo tenía. Y entonces le digo, no te lo puedo regalar. ¿Cómo quieres que te lo regale? Y entonces cuando llegó ese momento en que yo quería hacer un cambio en él, entonces le dije a ella, hablé con ella y le dije, ¿te gustaría cuidar un rato a mi hijo? ¿Te gustaría saber todo lo que hace y ver qué es lo que harías tú? Y entonces ella aceptó. Y entonces el niño se fue a trabajar allá en México, iba a hacer servicio supuestamente al templo, pero ella estaba encargada de él y trabajaba en la fábrica que ella tenía con su esposo de incienso. Y allí estuvo. Él cambió muchísimo, desarrolló muchísimas habilidades. En el templo lo querían muchísimo. Llegó a ser presidente del Templo de México. Entonces dice uno, ¿qué es lo que necesita uno para hacer esto? Escuchar a Paramatma. Y siempre llegamos al mismo punto. Uno puede escuchar a Paramatma cuando uno está cantando Hare Krishna. Uno que escucha que Krishna le da ideas. Yo ya recuerdo cuando mi esposo me decía, ¿cómo le vas a decir a esa devota que se quede con tu hijo? Y él tiene un problema. Y déjalo. Entonces, lo hice, ¿verdad? Y cuando me lo llevé a México, mi esposo no quería. Le digo, vamos a dejarlo si quieres nada más una semana. Y luego tú dices, yo siempre hacía acuerdos con él de todo lo que yo estaba haciendo, pero no siempre él estaba de acuerdo conmigo o yo de acuerdo con él. Sin embargo, al final se dio cuenta que él en una semana ya había cambiado. Solo el hecho de tener una responsabilidad en un lugar diferente, que no fuera la casa o la escuela que él conocía, le dio las herramientas para pensar de manera diferente. A la edad de la adolescencia es la plataforma más difícil. Entonces, uno tiene que encontrar una herramienta para que los hijos encuentren una puerta, porque solamente hay ventanas y a veces uno no cabe por la ventana para salirse. Entonces se salen por la puerta falsa.
Y pueden irse a las drogas, pueden irse a cualquier situación a la que uno no desea que se vaya, porque es lo que más hay en el mundo. Sus amigos están llenos de eso y los invitan a eso. Gracias a Krishna, de alguna manera, quizás alguno de ellos la aprobó, quizás alguno de ellos se dio cuenta, pero por la misericordia de Krishna pudieron tomar un camino y de alguna manera siguieron adelante. Y actualmente ellos están luchando por ser conscientes de Krishna con sus esposas, que también son mis hijas, grandes devotas ellas, grandes devotas que me han apoyado muchísimo con ellos. Y ahora los nietos que tengo, ¿verdad? Que también son muy increíbles. Espero haber a medias contestado la pregunta porque creo que era bastante difícil. Justamente está aquí Krishna Puja, de Portugal, que ella tiene una pregunta que está completamente relacionada con esta. A ver. Krishna Puja. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Quero agradecer pela associação. E a minha pergunta é porque eu observo muito o que acontece no Yatra em relação às crianças. Un momento, que voy a traducir, así cortito. Gracias. Sí, que, sí, entiendo. Bueno, sí entiendo el... sí, pero quizás puede que haya alguna devota aquí o alguien que no lo sé. No, está bien, entonces traduce. Sí, pues ella ha dado las gracias por estar aquí usted y ella quiere comentar algo que ella está observando ahí en el Yatra de Portugal. Então, eu observo que as crianças, elas, quando ainda pequenas, estão entusiasmadas aí no templo, não? Com os pais. Yo observo que los niños, cuando son pequeños, pues que están entusiasmados de estar con sus padres, de hacer lo que sus padres hacen, servicio. Mas quando chega na fase de adolescente, eles já não acompanham mais os pais ao templo. Y más, cuando ellos ya llegan a la etapa de la adolescencia, ya no acompañan más a sus padres al templo. Então, a minha pergunta é como pode os pais conseguir envolver os adolescentes nessa fase em consciência de Krishna? Entonces mi pregunta es, ¿cómo los padres pueden como captar a los hijos en ese periodo para que estén atraídos a la conciencia de Krishna? Sí, muy bien, perfecto. Esta fase, la adolescencia, es una fase que ya está anunciada a todos los niveles. Cuando los niños son pequeños, los niños muy fácilmente están apegados a sus padres y hacen lo que sus padres les dicen. Sin embargo, al llegar la adolescencia, es la edad en la que uno es curioso y quiere tener más conocimiento. Cuando no tiene un conocimiento claro de la vida, porque sus padres solamente le dicen, haz esto, esto no está bien, esto sí está bien, y no escuchan a sus hijos, es muy difícil. Entonces, la primera fase, cuando los niños van a entrar a la adolescencia, desde antes, uno les debe de preguntar, ¿qué es lo que te gustaría hacer a ti? ¿Te gusta la escuela? ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Cuál es el tema que más te gusta? ¿Qué te gustaría hacer cuando eres grande? Entablar una plática con los hijos desde los 8 años, 9 años, 10 años, porque al llegar los 12 años se dispara una situación de preguntas en su cerebro que ellos no se pueden contestar. Y si no tienen el apoyo de sus padres,
y no tienen confianza para decirle lo que les está pasando, entonces ellos van con los amigos de la calle, amigos que los invitan, ven, yo te voy a invitar acá a una cerveza y platicamos de lo que tú quieras. Ven, vamos a hacer esto, yo te invito a tomarte un trago, vamos al bar. Entonces se los llevan y por eso es que no pueden los padres enseñarles. Entonces los niños no es que no quieran ser conscientes de Krishna, es que los padres no supimos realmente escuchar lo que ellos necesitaban. Los padres estamos educados de tal manera en la que pensamos que los hijos solamente deben de recibir instrucciones. No, rotundamente no. Llegando a esa edad, deben de ser escuchados. Si no los escuchamos tempranamente, como menciono, desde los 7, 8 años, ver si es tímido, si es muy acelerado, si es muy... Tiene uno que saberlo. Tiene uno que saber qué es lo que le gusta para orientarlo a lo que le gusta. Si no, se irá de casa. Se irá de casa prontamente. Y va a ser muy difícil atraparlo otra vez. Entonces, es muy importante que atrapemos a nuestros hijos con el verdadero amor. Actualmente, lo que más necesitan los hijos es ser escuchados. Si no los escuchamos porque pensamos que yo soy el padre y yo soy el que mando, yo soy la que debo de mandar, entonces eso no va a funcionar ahí. Muy importante que sepamos de qué manera podemos realmente jalar a nuestros hijos a conciencia de Krishna. Y eso es voluntario de parte de ellos, de acuerdo a lo que nosotros les dimos de respuestas por lo que escuchamos de ellos. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo tengo una pregunta ahora y es acerca de cómo hace usted para manejar a nivel emocional cuando tiene que dar a alguna de sus pacientes una noticia, una mala noticia, una noticia fatal, ¿no? De algo que hay malo en su salud. ¿Cómo hace? ¿Cómo gestiona esto? Bueno, me ha tocado algunas pacientes, ¿verdad? Que de alguna manera tienen problemas de cáncer, por decir así. Y que al final de cuentas ellas, si no siguen ciertos parámetros, porque la mayoría de los pacientes que tienen cáncer no entienden el significado de eso, no entienden. Normalmente cuando yo no daba tratamientos ayurvédicos, cuando daba tratamientos solamente ginecológicos a las pacientes de que tenían cáncer de útero o cáncer en alguna parte, ¿verdad? Y que les explicaba que teníamos que hacer ciertas cosas y que podía de alguna manera perder algo o que podía fallecer. O algún paciente en el que sus padres de alguna manera están en la fase final, ¿verdad? Y que deben de darle lo que él necesita para que se sienta apreciado y querido. En realidad, la fase más difícil de explicar es cuando les dice uno que ya partió, que ya partió. En realidad, ellos ya lo saben porque ven la apariencia de uno, ¿verdad? Entonces, nunca digo las palabras que ya se fue, nunca digo que ya se fue o que ya murió, nunca digo esas palabras. Solamente utilizo la plataforma que nosotros conocemos en conciencia de Krishna, que él ha ido a otro lugar donde va a poder desarrollar mejores habilidades y usted se va a sentir muy contento de él, más que nada cuando uno pierde un hijo. Aunque casi siempre cuando ya sospechan de la partida de un hijo, por ejemplo, los padres se vuelven locos. No, yo no puedo perder. Y muchos de ellos maldicen a Dios y hacen una serie de situaciones, ¿verdad? Diciendo que cómo es posible que mi hijo, que era tan bueno, ahora, ahora se lo ha llevado Dios.
¿por qué no se lleva a todos esos drogadictos? No les puede uno explicar nada de eso a ellos porque están en una plataforma bastante agresiva por la pérdida. Pero no fuimos nosotros los médicos los que le dimos la noticia. Más bien es el trayecto de la vida con el hijo que los lleva a entender que al final de cuentas van a partir, se van a morir. Entonces, nunca me ha tocado decirle así algo, pues fíjese que murió, porque nunca lo he hecho de esa manera. Siempre los he mencionado como realmente en algún momento nos enseñó Srila Prabhupada a no identificarnos con el cuerpo, a realmente saber que somos almas espirituales. Y cuando nos toca estar en la siguiente vida con algún otro cuerpo, pues mencionarles que se va a sentir mejor porque ya no va a tener ese tumor, ese cáncer, esa enfermedad, ¿verdad? Esa situación personal que tiene cada paciente. Entonces, trato siempre de darles una situación más cerca de Dios. De hecho, yo siempre a todos mis pacientes, lo primero que les digo, ¿ustedes creen en Dios? No, sí creemos. Porque lo primero que tienen que hacer con la enfermedad no es tomar solamente una medicina. Primero que nada, orarle a Dios para que ustedes sepan qué es lo que les toca vivir en esta vida. Porque si le oramos a Dios, por favor, cúrame, por favor, quítame, por favor, dame, que a veces es la oración de todas las personas, pero nosotros sabemos como devotos, Vaisnavas, que la verdadera oración es orarle al Señor Supremo para que nos dé lo que Él necesita y la facilidad para comprender eso que nos está enviando. Entonces, si de alguna manera alguien tiene que partir, no me tomo yo el concepto de que yo soy la que tengo que dar una mala noticia. En realidad les digo la buena noticia de que ellos van a estar en un lugar muchísimo mejor y van a tener un cuerpo mejor. Y si usted le está orando al Señor, le está orando a Dios con el nombre que usted tenga, le ora que por favor su hijo nazca en un lugar donde realmente avance para servirlo a Él, entonces le aseguro que se va a sentir muy tranquilo. Algunas personas escuchan, pero en la fase de ansiedad no tan fácil. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, pues Mariana tiene más preguntas. Adelante, Mariana, aquí estamos. Sí, en realidad tengo otras preguntas, pero estaba pensando recién en esto, ¿no? En esto de cómo gestionar las emociones, y pensaba no solamente en cómo ayudar a la persona que viene, que era un poco la respuesta que usted estaba dando, Mataji, sino en la posición misma de usted como doctora, digamos, o en el caso de los que hacemos acompañamientos terapéuticos, como es el mío, ¿no? Uh-huh. Bueno, cómo tener esa fortaleza, ¿qué nos puede ayudar para tener esa fortaleza interna? Porque a mí en lo personal una de las cosas que me ayuda mucho es siempre estar entregada, digamos, ser como un instrumento de Dios, un instrumento de Krishna para ese momento. Pero bueno, ¿puede haber alguna otra cosa ahí que ayude o simplemente esto, lo que nos viene diciendo de entrada, confiar, orar, para tener esas mejores palabras, para, bueno, poder orientar del mejor modo? ¿O tiene alguna otra cosa al respecto que nos pueda ayudar? A veces, ¿verdad? Dependiendo de la persona que está dando el acompañamiento, ahorita que mencionas que tú eres ese tipo de persona, ¿verdad? Y también depende de la persona a la que le estamos dando ese acompañamiento, obviamente. Entonces, muchas veces tenemos el conocimiento de algo que les puede ayudar a sentirse mejor. O sea, hablar de un pasatiempo de Krishna o de un pasatiempo de Jesús, o dependiendo de la circunstancia personal de cada persona. Uno investiga, busca, a veces yo busco, ¿verdad? Busco en algún libros, ¿verdad? De acuerdo a su religión, para poderles mencionar algo que realmente los haga sentir que pertenecen, que realmente están apoyados,
que no es solamente que uno quiere estar hablando con ellos, que realmente sea como lo estás mencionando, que uno se siente implicado en la situación para poder apoyar. No es solamente el hecho del apego a mi trabajo, como le mencionaba a un paciente hoy en la mañana. A mí me gusta lo que hago. Y lo más importante de que me gusta lo que hago es que la persona salga beneficiada. Si de lo que a mí me gusta hacer la persona no sale beneficiada, entonces ¿cuál es el punto, verdad? Aunque yo sepa hacer algo muy bien, si la persona no sale beneficiada, entonces no lo voy a hacer. Lo importante es encontrar, a veces las palabras son las que más curan, son las que más ayudan. A veces los medicamentos son los de última instancia. Los medicamentos que damos los médicos a cualquier nivel, a cualquier especialidad, es porque uno quiere realmente ayudarle al paciente a que resuelva su problema, a que realmente la enfermedad ceda. Pero al mismo tiempo, sabemos que muchas veces esa enfermedad la van a tener toda la vida. Y entonces, si la van a tener toda la vida, les tenemos que dar otro tipo de medicina. Y obviamente tenemos que meter ahí la psicología. Investigamos justamente en qué plataforma está la persona y le damos un apoyo de acuerdo a lo que esa persona necesita. Y no siempre es lo que uno estaba pensando. Y es verdad que solamente lo podremos hacer, o sea, la psicología solamente funciona con el conocimiento que tengamos de la psicología, pero el mejor psicólogo del mundo es Krishna. Y a veces cuando yo le estoy llorando aquí en el Señor, por favor, dime qué es lo que puedo hacer. O sea, de repente se me viene una idea, digo, sí, tenías que ser así, es lo que tengo que hacer. Gracias, Krishna, muchas gracias. Me llega una idea, ¿verdad? De algo que no se me había ocurrido. Y la hago, ¿verdad? A veces es algo, eh, podría decirse gracioso, a veces es algo alimenticio, a veces es algo que dependiendo de la persona con la que estoy hablando, ¿verdad? Les doy un detalle de su vida y son agradecidos. Lo más importante de todo esto, ¿verdad? En los acompañamientos es que las personas terminen agradecidas. Porque si la persona no le enseñamos a ser agradecida con Dios por todo lo que le está sucediendo, entonces ella no va a tener un buen final. Tenemos que aprender a agradecer. Y lo tenemos también que enseñar, ¿verdad? Ser nosotros agradecidos y enseñar a que las personas sean agradecidas, aunque estén en la fase más avanzada de la enfermedad. Porque a veces están casi inconscientes. Y nosotros le ponemos un cassette, ¿verdad? En el que por ejemplo, si es un Vaishnava, le ponemos un cassette de Krishna, como lo han hecho varios grandes Vaishnavas con sus hermanos espirituales, para que escuchen la voz de Srila Prabhupada, para que escuchen una canción que les gustaba mucho del proceso, por ejemplo, a mí, yo les digo a mis hijos, a mí me encantaría que a la hora en que yo parta, sí se los voy a decir a ustedes, quiero que me toquen algo que me encanta muchísimo. Me encanta el Damodarastaka. Me encanta. Yo todo el año estoy cantando el Damodarastaka. Así me encuentro así, y de repente, me gusta la música, me gusta lo que dicen, me gusta, y entonces dice uno, se orienta uno hacia eso, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que le gusta a la persona, uno le enseña a ser agradecido. ¿Verdad? Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Sí, ya. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. Adelante. Es acerca bueno, yo un día vi un vídeo hace poco, porque fue el Vyasapuya de su Guru Maharaj, Hridayananda Das Goswami, y lo estuve viendo ese vídeo en latino, porque luego también vi el inglés, pero me estoy refiriendo ahora al latino, que también estaba usted ahí, se la veía, pues pude percibir un ambiente muy fresco, muy como natural, espontáneo.
estuvieron haciendo, bueno, había como una presentadora, una devota que presentaba y sacaron diferentes puntos en Latinoamérica y estaban muy entusiastas y habían devotos que hacían un programa del estilo, no sé, nosotros lo entendemos como tipo Bhakti Vriksha, pero en realidad no sé en qué consiste y también quería preguntarle si nos puede dar detalles de cómo es esos programas que hacen, porque ciertamente que se veían las personas súper entusiastas, o sea, un ambiente que yo no conocía. Entonces me sorprendió muy gratamente. Y la pregunta sería esta, ¿no? Que si tiene, bueno, también por otro lado, si tiene algún documento que nos pueda compartir luego a posteriori de qué es, si tienen una metodología, ¿no? De forma de cultivar a las personas y eso. Sí, muy interesante, claro que sí. Este es algo muy, muy increíble porque es algo que nos enseñó nuestro maestro espiritual, Srila Hridayananda Goswami, con el Krishna West. Krishna West, o sea, cómo llega a la plataforma de Srila Prabhupada a las personas, ¿verdad? Con una plataforma de confianza, de, de apreciación de las personas, de lo que realmente quieren saber las personas. Y volvemos nuevamente a la plataforma de la escucha. Y cuando yo llegué por primera vez a Aguascalientes, lo primero que hicimos es ir a las universidades para hablar con los maestros y decirles si queríamos hablar con los estudiantes en los salones para invitarlos a una clase. La podemos dar si quieren aquí en la escuela. Vamos a hablar de autoestima y superación personal. Nos presentamos con esos títulos. Y le pareció muy interesante a la subdirectora, que fue la que nos atendió, ¿verdad? Y nos dijo, oh, sí, muy interesante. A la larga se vinieron unas vacaciones, se vino esto y no se hizo, ¿verdad? Entonces hicimos nosotros papeletas, ¿verdad? Anunciando el curso de autoestima y superación personal, de acuerdo a la Bhagavad Gita. Y las personas que se fueron presentando en el centro de prédica, ¿verdad? Se encontraron con nosotros que estábamos vestidos de civiles y de alguna manera esa era una de las herramientas que teníamos para no hacer que la gente se sintiera que estaba en una plataforma totalmente religiosa. Queríamos que se sintieran en confianza para que pudieran hacer las preguntas pertinentes de acuerdo a lo que ellos querían saber de la filosofía o de alguna cosa, ¿verdad? Que ellos quisieran saber. Como íbamos a hablar justamente de la Bhagavad Gita. Y nuestro maestro espiritual ha hecho como una guía de la Bhagavad Gita. No sé si ustedes lo conozcan allá, guía de la Bhagavad Gita de Srila Hridayananda Goswami, donde él explica de una manera muy práctica para todas las personas cómo entender la Bhagavad Gita. Eso es algo que nos dejó a nosotros muchísimas herramientas para poder ayudar a las personas a que tuvieran la confianza de llegar y no sentirse que estaban con un grupo de monjes a los que tenía solamente que escuchar y rendir respeto, sino que era un grupo de confianza, un grupo en el que estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa por cualquiera de las personas que llegaran allí al centro de prédica. Y, y ayudarles a cualquier nivel, ¿verdad? Y así, o sea, de una u otra manera, llegaron personas, a veces eran alguien que quería saber algo de la filosofía, pero de medicina, que querían ayuda, que querían... Y toda esa plataforma de escucha que tuvimos con cada persona, ¿verdad? Que nos dirigimos cada uno de nosotros, de los que estábamos ahí, para que ellos realmente supieran que estábamos a su disposición y que queríamos realmente que supieran de qué se trataba este proceso. Y aunque se parece un poco a Bhakti Vriksha, ¿verdad? Porque me hicieron que me acordara de un libro que se llama Godruma Kalpatavi, de Srila Bhaktivinoda Thakur, donde él, allá en su época, 1800 tantos, ¿verdad? Él hacía Bhakti Vrikshas, ¿verdad? Bhakti Vrikshas, y él salía todos los días, se instruía y a todo mundo le enseñaba cómo ser consciente de Krishna. Y no era exactamente una situación de que a fuerzas tenían que ser, ¿no? La gente quería que fuera él y les dijera, un gran devoto que iba a dar eso, ¿verdad?
y todos los que se fueron adhiriendo al grupo que él hizo, ¿verdad? Explica ahí en el libro, ¿verdad? Cómo eran ya muchísimos devotos que se habían hecho por esa plataforma de confianza, devotos de confianza. No eran solamente monjes que iban, ¿verdad? De casa en casa porque de alguna manera como que yo respeto mucho, por ejemplo, a los testigos de Jehová que van y distribuyen, que llegan a las casas, les dan, vienen conmigo a Aguascalientes y me entregan un librito y yo les entrego otro y entonces digo, yo conozco tu filosofía y tú conoces la mía. Y entonces, de esa manera, ¿verdad? Ellos siempre van con una situación así de enseñanza. Y nosotros no solamente tenemos la misión de enseñanza, sino que queremos escuchar qué es lo que la gente quiere saber, qué es lo que la gente necesita para ser consciente de Dios, qué es lo que necesita, por qué se enfadan con su religión, por qué no quieren saber nada de lo que les enseñaron sus padres. Entonces escuchamos todo este tipo de situaciones y los apoyamos para que terminen siendo amigos de sus padres, con la religión de sus padres, convivir con sus padres, no importa la religión que tengan, y que ellos pueden seguir perteneciendo al proceso de conciencia de Krishna. Y me recuerdo porque hay una devota también que sus padres son todos católicos, ¿verdad? Y antes les parecía muy extraño que ella solamente quería ir con nosotros al centro de prédica. Y con el tiempo ya la llevaban ellos y la recogían. O sea, se hizo una situación de mucha amistad entre los padres de ella y nosotros, ¿verdad? Porque ya había confianza, ya sabían qué era lo que estábamos haciendo. Entonces, entre más pasa el tiempo, obviamente hay más familias que tienen confianza de lo que estamos haciendo y se sienten contentos de que sus hijos les guste acercarse a un lugar donde hablamos de Dios. No solamente, ¿verdad? Estamos diciendo que tenemos que escuchar al Señor Chaitanya, aunque lo mencionamos muchas veces, aunque aquí tenemos la diapositiva en donde está la foto del Señor Chaitanya, ¿verdad? Y dice uno, sí, yo quiero saber del Señor Chaitanya, pero también preguntan, ¿y ustedes qué piensan de esto? ¿Y ustedes qué piensan del Corán? Y ustedes, o sea, estamos dispuestos siempre a hablar de lo que ellos quieren saber. Y poco a poco decimos cuáles son las diferencias y qué es lo que realmente quería Srila Prabhupada para que la gente se sintiera atraída al proceso. Lo que siempre hay en todos los templos y los centros de prédica es mucho prasad, mucho prasad. Entonces la gente que no ha cantado el santo nombre come mucho prasad y a veces vienen solamente por el prasad y después vienen porque les gusta los kirtans, porque estamos cantando el santo nombre. Así es de que el prasad y el kirtan los va purificando y obviamente la filosofía se va refinando y se empiezan a llevar libros y hacer preguntas acerca de ellos. Pero aquí lo más importante es que la escucha para mí es muy importante en muchos aspectos, porque lo que necesitamos es saber qué es lo que la gente necesita saber para que pueda ser consciente de Krishna. Y llegamos por medio de la escucha. ¿Y qué clase de programa tienen, así como establecido allí? Aquí normalmente hacemos cada 15 días un programa de la Bhagavad Gita, ¿verdad? De forma regular. Y ahora en enero vamos a comenzar otro programa, ¿verdad? Como ahora ya está, uno de mis hijos se fue para allá con su esposa y ahora él me va a apoyar, nos va a apoyar a mi esposo y a mí para que podamos hacerlo más seguido, ¿verdad? Lo que pasaba es que se juntaban los devotos y las personas que eran aspirantes. Entonces teníamos que hacer programas, por ejemplo, de las festividades como la aparición del Señor Chaitanya, Gaur Purnima, o la aparición del Señor Krishna Janmastami, y era para los devotos, y se juntaba con la de las personas que les gustaba el proceso. Entonces no sabíamos si se iban a alejar o si realmente les gustaría. Pero de todas maneras los juntamos los procesos así. Damos las clases, ¿verdad? Damos las clases siempre con transparencias, con videos, con historias, con biografías, siempre en películas, o sea,
están sentados en sillas, no están sentados en el suelo como normalmente es en todos los templos. Aquí es una sala, ¿verdad? Una sala donde está una pared donde se transmiten los videos, las películas, la transparencia, lo que sea, ¿verdad? Los slides se pasan ahí y las personas están sentadas en sus sillas y de ahí hacen las preguntas y todo, ¿verdad? Y cuando se termina más o menos el programa, ya sea 45 minutos o una hora, entonces ah, decimos, ahora los vamos a invitar a que coman con nosotros. Bueno, antes de hacer eso, siempre hacemos una adoración, una puya, una adoración a Srila Prabhupada, ¿verdad? Para que la gente sepa quién es justamente Srila Prabhupada y en qué plataforma lo tenemos. Entonces ya después de eso, ¿verdad? Los invitamos a que se abran de sus sillas, acomoden sus sillas alrededor y comenzamos a distribuir pasaban ya y hablarles de Krishna, ¿verdad? De pasatiempos de Krishna, de algo que no terminamos cuando estábamos hablando para no alargar tanto la clase. Si tienen alguna pregunta, entonces la hacemos ahí a la hora de comer casado. Y ellos pueden expresar sus propias historias, ¿verdad? Sus experiencias, y mucha gente platica de lo que le pasa. Ahora con el confinamiento del COVID, pues obviamente fue difícil porque no teníamos ese desarrollo, ¿verdad? Y entonces todo era por línea y a veces es difícil, después de haber desarrollado un poco de confianza, se fueron alejando algunos, ¿verdad? Ahora que estamos comenzando a invitar, tuvimos la colina de Govardhan e invitamos a varias personas, ¿verdad? Y se hizo una colina de Govardhan ahí. Y tanto las personas como nosotros disfrutamos mucho de ella, ¿verdad? Muchas gracias. Pues Mariana tiene más preguntas. Adelante, Mariana. Parezco así como la preguntona del grupo. No, qué buena. Pero ahora vamos a cambiar de rubro en la pregunta, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que usted está próxima a cumplir 50 años ya de casada, si es que tenemos bien la información. Así que bueno, muchas felicidades. Creo que sí, Muchas gracias. Y justamente impresionante, ¿no? Mm. el próximo 23 de septiembre, el 22. Ajá, Así de excelente. sencillo, pero muchas gracias. Sí. Bueno, falta un año, digamos, faltan unos meses todavía, Sí, pero casi claro, un pero año. bueno, pero está ahí, ¿no? Está bien cerca. Entonces, bueno, en realidad la idea era un poco esto, yo me siento así como más de mujer a mujer haciendo esta pregunta, y sería si tiene algún secreto que que le gustaría a usted compartirnos, sobre todo, bueno, más a las que estamos en el Grihastha Ashram, para mantener un matrimonio feliz y unido, ¿no? Tanto tiempo, y bueno, y un matrimonio como el de ustedes, que están los dos en conciencia de Krishna, que siempre tienen, bueno, a Dios en el centro, algo tan hermoso eso. Un secretito. Sí, es un secreto. Yo creo que si yo dijera mi secreto, pues no es el secreto de cada una. Ese es el problema. Pienso que en el trayecto de mi vida he pensado que si no tiene uno una pareja con quien discutir, con quien hablar, con quien pelearse y contentarse, entonces ese matrimonio no va a funcionar. Pronto va a encontrar una persona, como dicen ellos, sí, yo tengo mi esposa, es una buena esposa, muy linda, muy preciosa, y, y pues tengo acá con quien disfrutar, ¿verdad? Entonces, para poder realmente entender qué es lo que significa estar en la plataforma de conciencia de Krishna con un esposo, o si estuviera mi esposo conmigo, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Diríamos que Krishna nos dio la misericordia de entender nuestras diferencias. Muchas diferencias, somos muy diferentes los dos, muy diferentes. Pensamos de manera diferente. Entonces, obviamente, siempre quiere uno encontrar una pareja con la que uno pueda compartir muchas cosas. Sin embargo, la clave de esto es entender que cuando uno se casa con una persona, tiene una personalidad que con el paso del tiempo va a cambiar. Va a cambiar.
vamos a cambiar los dos. Si no aprendemos esa fase y queremos tener siempre a la misma persona, al mismo novio amoroso que me traía flores y chocolates y me sentía, entonces dice uno, eso no funciona. En realidad tenemos que tener una pareja que realmente escuche y discuta conmigo de lo que estoy hablando, de lo que yo necesito y que yo le escuche a él lo que él necesita ser escuchado. Porque si yo no escucho a mi esposo y él no me escucha a mí, hace mucho que nos hubiéramos alejado. Entonces, cada vez que discutimos, a lo mejor terminamos con una situación en la que no, es que tú esto y el otro, no sé qué tanto. Entonces yo me quedo calladita, digo, está bien, no te preocupes, me quedo callada. Yo tengo esa modalidad de quedarme callada cuando suben mucho los humos, cuando ya va muy alta, no alto, cuando ya va a la mitad, y digo, se me olvidaba que tenía que hacer algo, déjame ir a hacer esto. Ahorita seguimos platicando. Y me voy, y me voy. Y luego él, pues no, que ibas a venir a... Es que me atrapó la cocina y pues ya no pude. Pero después le vuelvo a plantear la misma situación en otro momento, pero de otra manera. Tengo que pensar de qué manera, porque si no, entonces sí, hace mucho que me hubiera separado de él, porque obviamente no capto lo que realmente él quiere, ¿verdad? Mi esposo siempre ha sido muy lógico, racional, ¿verdad? Como son la mayoría de los hombres. Y, y obviamente muchas mujeres también somos lógicas y racionales, pero en otro aspecto muy diferente. Y a veces decimos que las mujeres somos pacientes y tolerantes, pero no siempre, pero no siempre. A veces los pacientes son ellos. A veces yo le digo a él, no sé cómo me has tolerado tantos años. No es cierto, dice, lo que me has tolerado tú. Y es un aprendizaje que tenemos los dos. Nos hemos tolerado porque hemos aprendido de los dos. Él me ha enseñado muchas cosas. Y yo no sé si yo le había enseñado, pero de alguna manera estamos aquí tratando de ser sirvientes de Radharani, sirvientes de Krishna. Nos ocupó bastante tiempo la educación de nuestros hijos y quizás no nos dio tanta oportunidad para estar pensando en que teníamos que lograr ser nosotros muy, muy felices, muy, muy felices. Nuestra verdadera felicidad es que realmente fuésemos conscientes de Krishna con nuestros hijos. Y a lo mejor hubo, no les puedo decir que una que otra austeridad, muchas austeridades, pero al final de cuentas valieron la pena porque eso nos hizo reaccionar, nos hizo pensar. Krishna nos mandó justamente lo que necesitamos hasta este momento. Nunca pensé que podíamos tener ese centro de prédica. Nunca lo pensé. O sea, cuando nos dijo nuestro maestro espiritual, quiero que pongan un centro de Krishna West en algún lugar. Entonces dijimos, ¿por dónde comenzamos? Tardamos un año en buscar y buscar, pues no teníamos el Lakshmi necesario. Así de que Krishna hizo el arreglo. Krishna hizo el arreglo para que lo pudiésemos tener. Y de una u otra manera, pues, seguir discutiendo hasta la fecha, seguimos discutiendo, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo de los dos. Y yo creo que uno de los detalles más importantes de una pareja es que aprenda a parar antes de que se suba mucho el fuego de la locura, ¿verdad? De la ira, y detenerlo ahí y buscar otra manera. Nunca dejar que lleguen al máximo, ¿verdad? O si él está gritando mucho o ella está gritando, alguien tiene que pararse. Alguien tiene que parar. No podemos esperar a que continúe y que terminemos a golpes o algo así. Eso no puede funcionar así. Entonces tiene que ser por medio de encontrar la manera y obviamente es detenerla. Ah, tengo que ir a hacer algo. Y ahorita seguimos hablando. Y luego me dice, no, lo que pasa es que tú no me querías escuchar. No, sí, ya voy, ahorita te voy a escuchar. Entonces ya cuando yo empiezo a hablar y decirle qué es lo que yo le quería decir, pues ya me empieza a decir, eso me querías decir. Sí, esto te quería decir, porque no me parece que lo estás haciendo de esa manera. Pienso
que sería mejor de esta manera, porque te hace mejor, porque así, ¿entiendes? Espero haber respondido a tu pregunta. Ya. Gracias. Sí, che, muchas gracias, Madre Rádica. Y justamente en relación a esto mismo que estábamos hablando, otra pregunta que yo tenía ya de antemano, aunque en gran parte ya me la contestó, es, bueno, cómo resolver los conflictos, ¿no? Porque las parejas, bueno, van teniendo conflictos todo el tiempo, entonces, bueno, rescato en gran parte de lo que dijo el tema de la escucha, por ejemplo. Y además de esto que nos acaba de decir con respecto a los conflictos, ¿habría alguna otra cosa o sería básicamente esto que nos acaba de compartir? Esto de Yo creo poder que escuchar, parar, buscar otro momento, sí. ¿eso o alguna otra cosa? Yo creo que Krishna siempre le envía a uno una idea en el momento preciso, de acuerdo al deseo que tenemos, de acuerdo al deseo que tenemos de funcionar. Esa es la verdad. Porque en algún momento mi esposo me mencionó, no, es que yo te hago sufrir mucho, mejor que ya no te hagas sufrir y que tú te quedes aquí y yo me voy a otro lado. Ah, no, yo quiero que te quedes conmigo, quiero que te quedes conmigo y que de alguna manera aprendamos a hacer las cosas de la manera adecuada. Si esto no te gusta de mí, no es que yo voy a cambiar. ¿Ah? Es que cuando uno dice que uno va a cambiar es porque uno piensa que uno se equivoca. Pero ¿qué hace uno cuando uno sabe que no está equivocado? Cuando uno piensa, no, es que no me estoy equivocando. Es que esto es lo mejor para esto. O él puede pensar lo mismo, ¿verdad? Es que yo pienso que esto es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ok, yo voy a hacer lo que tú quieras una vez, pero la siguiente vez tú vas a hacer lo que yo quiero. Son detalles que uno aprende, ¿verdad? Entonces, ¿los dos tenemos razón? Ok. Entonces, como los dos tenemos razón, entonces, una vez yo voy a hacer lo que tú quieras, pero la siguiente tú vas a hacer lo que yo pienso que es mejor. Y eso son detalles, o sea, a lo mejor si yo en algún momento hubiera notado cuántas veces he cambiado el sistema en el trayecto de mi vida, porque lo he cambiado muchas veces, pero siempre pienso que es por la misericordia de Krishna, porque no creo yo tener no creo tener inteligencia. De repente se viene, voy a hacer esto. Y lo hago y a veces es un detalle diferente. Por ejemplo, siempre pienso cuando sé que él está disgustado por alguna situación y siempre las mujeres acudimos a hacer lo que a él le gusta de comer, ¿verdad? Y hacemos un detalle que a él le gusta de la comida, ¿verdad? Y de alguna manera él puede comenzar a hablar y pensar de manera diferente, porque sabe que yo estoy tratando de satisfacerlo. Entonces, muchas cosas, no sé si ustedes hayan leído alguna vez el libro de Radharani, ¿no? Purusottaya Swami, eh, de alguna manera escribió ese libro, mi esposo lo tradujo al español. Y es un libro bellísimo, ¿verdad? Ojalá lo puedan encontrar, ¿verdad? Si de alguna manera, si no les mando libros. En español tenemos ahorita el Radharani 2, se tradujo el Radharani 1 y ahora es el Radharani 2. Y es un libro maravilloso porque ahí Radharani tiene muchísimas facetas donde nos enseña cómo realmente podemos hacer que la persona, porque ella es una sirviente de Krishna y sin embargo Krishna es una sirviente de Radharani. Krishna la creó y en algún momento me han preguntado las personas en el centro de prédica. Entonces siempre Dios es un hombre y la mujer tiene que ser su sirviente. Y entonces cuando uno puede contestar, los dos son sirvientes. Los dos somos sirvientes de Krishna. Los dos aprendemos a ser sirvientes de nuestro esposo. Y los esposos aprenden a apoyar a sus esposas, a darles lo que necesitan para que se sientan siempre bien. Hay muchísimas notas de Srila Prabhupada, no sé si ustedes las tengan,
en donde sí la Prabhupada explica, ¿verdad? Yo tengo un compendio, a lo mejor les puedo mandar unas copias, ¿verdad? Por correo, ¿verdad? De cómo sí la Prabhupada explica cómo debe uno de comportarse en la vida matrimonial. ¿No las tienen ustedes por ahí? Es un informe del GBC que recopiló, no los libros de Sila Prabhupada, no el Samhita, no, es el compendio son como cartas específicas para los dijastas. Si no los tienen ustedes, ¿verdad? Entonces, en muchas de esas cartas aparece la situación de que la mujer debe ser cuidada, protegida, de que la mujer debe de ser obediente con el esposo, porque esa es la situación que ocurre actualmente en India. Sin embargo, en estos momentos sabemos que todos somos sirvientes de Krishna, todos. Entonces, si uno sirve al esposo, ¿verdad? Y el esposo apoya a su esposa, es también su sirviente. Somos sirvientes mutuos, quizás en una plataforma de diferente acción, porque muchas veces sabemos que sí, la propia mencionó que el esposo para la esposa es el primer maestro espiritual, es el que lo va a guiar para que ella llegue a tener una verdadera relación con su Diksha Guru. Y si uno no tiene una buena relación con el esposo, entonces no puede entender las instrucciones de su maestro espiritual. Sin embargo, muchas veces el esposo necesita la ayuda de la esposa para sentirse en el valor de saber lo que realmente le corresponde, lo que realmente le corresponde hacer como esposo. Y esa plataforma muchas veces no la sabemos. Es muy importante saber qué es lo que necesita el esposo de la esposa. Confianza, confianza. ¿Y qué es lo que necesita, obviamente, la esposa del esposo? Confianza también, confianza. Y dice uno, no, es que la mujer debe de ser casta, y el hombre también. Porque la castidad es una fidelidad mutua. Es algo que nos hace sentir realmente que formamos parte de nuestra familia. Cuando no tenemos esa castidad, entonces, ¿cómo tenemos confianza? ¿Cómo puede ser una mujer casta si el hombre anda haciendo otras cosas? ¿O cómo puede ser un hombre casto si la mujer anda haciendo otras cosas? Que eso es lo que ocurre actualmente. He estado en contacto con varias devotas y los esposos les dicen, no, es que yo quiero que me des libertad, yo sigo siendo tu esposo, pero yo quiero hacer si yo quiero ir con una amiga y me quiero divertir con ella, pues que me dejes que yo lo haga, no importa, yo soy su esposo, ¿cuál es el problema? Eso no funciona así, porque eso le da desconfianza a la esposa. Entonces, el hecho de que en algún momento el Señor Supremo tuvo 16,108 esposas, le corresponde a Krishna. Pero sí la Prabhupada mencionó que en esta época solamente debemos de tener una. Y apenas y nos alcance el tiempo para atenderla. Y a nosotros para atender al esposo. ¿Verdad? Así es de que tenemos que aprender a ayudarnos mutuamente, a darle las herramientas al esposo para que se sienta responsable y tener el valor de tener siempre la posición que debe de tener como protector de la familia, protector del esposo y de los hijos. Y obviamente tener paciencia mutua. Actualmente se necesita mucha paciencia mutua, porque actualmente hay diferencias en las parejas que no ocurrían en los tiempos de Sila Prabhupada. Actualmente tenemos otras diferencias. Entonces, aprender a hablar y escuchar es importante. Todo lo que he mencionado actualmente. Pero esta fase de los detalles es muy importante. Espero haber contestado a medias tu pregunta, pero en algún momento, si gustan, les puedo mandar esas hojas a ver cómo le hago. No creo que sea por correo porque luego no se ven bien. De hecho, las transcribí yo. Las transcribí porque eran cartas que ya casi estaban ilegibles las letras. Era un compendio de allá pues de cuando Sila Prabhupada hizo eso, fue 70, pues sí, como en el 72, como en el 72.
desde que yo conservé ese libro, ¿verdad? Pero ahora que lo veía y que lo quería dar a varias devotas para que lo leyeran y que supieran qué era lo que pensaba Srila Prabhupada y cómo podemos adaptar esto exclusivamente a nuestra vida para ser cada vez mejores hombres y mujeres, devotos y devotas. Debemos de aprender a saber qué es lo que nos toca hacer en esta época que es un poco diferente de la que estuvo Srila Prabhupada, o en muchos aspectos es diferente. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que tiene otra pregunta? Sí, ok, ahí está Nidrashila. Sí. Con la mano levantada. Fíjate que yo no la veo, no estoy Nidrashila, viendo que tiene la mano ¿Ella levantada. tiene la mano levantada, sí? Sí. ¿Nidrashila? Sí. Que abra su micrófono y que me... O sí, Nidrashila, adelante. Ah, sí, tiene la mano ahí, sí. Nidrashila, adelante. Abre tu micrófono, Nidrashila, porque no te escuchamos. No se escucha. Si no se escucha, nos puedes mandar la pregunta por escrito. No escuchamos. Hare Krishna, ¿ya me escuchan? Ya, ahora sí escuchamos. Perfecto. Creo que era el audífono. Ah. Sí, yo me quedé con una pregunta pendiente sobre la educación de los hijos. Mi pregunta era, madre, bueno, muchas gracias por todo lo que nos... ¿Me escucho? Sí, escuchamos. Sí. Sí, bueno, muchas gracias de antemano por toda la información que nos ha dado en relación a cómo sobrellevar la situación de pareja, ¿verdad? En relación con los hijos, a mí me quedó esta inquietud sobre la importancia de la educación académica de los niños para su desarrollo, que es muy importante. Y entendiendo que no en todos los países tenemos la facilidad de tener gurukulas. Entonces, ¿cómo fue la educación académica de sus hijos? ¿Y cómo los protegieron ustedes como padres de las amenazas que existen siempre, ¿no? Por la influencia y otras cosas que pueden surgir, ¿verdad? Ustedes como pareja, ¿cómo los protegieron? Muchas gracias, madre. Hare Krishna. Hare Krishna. Sí, es muy importante reconocer que de alguna manera solamente mis 2 primeros hijos estuvieron en el Gurukula y después ya no fue tan sencillo porque ya no era sustentable el Gurukula aquí en México. Entonces pensé yo que también era un arreglo de Krishna porque de alguna manera nuestros hijos tenían que saber que el mundo externo existía, que había personas que eran diferentes que nosotros y que tenían que formar parte de la sociedad. Y los coloqué justamente en las escuelas de gobierno, ¿verdad? En algún momento ocurrieron muchísimas situaciones, ¿verdad? Porque se sintieron agredidos por muchas cosas, como eran diferentes, pero al final ellos se sintieron apoyados por varios maestros, ¿verdad? Porque yo hablaba con ellos, hablaba con los maestros, hablaba con los niños, de alguna manera podía yo entablar alguna situación cuando eran pequeños para que realmente desearan ir a la escuela y se sintieran contentos con sus amigos, aunque tuve niños que eran más tímidos cuando eran niños. Actualmente ninguno es tímido, o sea, a todos les gusta hablar y de alguna manera casi todos dan clases de Ayurveda o de cocina o de música, de todo hacen ellos. Pero en el momento en el que ellos cruzaron por esa situación, como así la quiere saber, sí era difícil porque sí recibieron mala asociación en muchos aspectos, pero yo me daba cuenta a tiempo, ¿sí?
porque obviamente uno conoce a sus hijos de acuerdo a lo que uno los ha instruido. Y si están en una plataforma diferente, uno les pregunta, si tienes algún problema, hijo, te causan algún problema a alguien en la escuela o quieres alguna situación, tú dime. Entonces, obviamente, ellos me iban diciendo qué era lo que no les parecía o lo que sí les parecía. De hecho, me hice amiga de la persona que estaba en la escuela, que era como la asesora de ellos. Y la misericordia de Krishna, como siempre pienso, siempre es muy grande. Así es de que ella me decía todo lo que sucedía con mis hijos, quiénes eran los maestros que no los trataban bien y los cambiaba de área o alguna cosa siempre sucedía para que ellos se sintieran más cómodos y pudieran terminar la escuela que estaban cursando, ¿verdad? Entonces, poco a poco ellos, lo que más ayuda en esta situación es el ejemplo de los padres. Entonces, los hijos no se sienten seguros con sus padres si sus padres andan haciendo situaciones en las que ellos no son tomados en cuenta. Así es de que mi esposo trabaja todo el tiempo, ¿verdad? Trabaja todo el tiempo. Y yo también estaba ocupada en alguna cosa. Sin embargo, siempre compartía con mi esposo algún problema que teníamos con alguno de nuestros hijos para poder apoyarlo. Y obviamente buscábamos la manera de acercarnos a él o, o, o de preguntarle. No solamente porque en la época de nosotros existía el castigo fuerte. Si entonces estas cosas van, entonces va a haber un castigo. Y obviamente eso hace que se alejen los niños de los padres, que se alejen por un momento y nosotros tenemos que estar listos para que ellos puedan acercarse nuevamente a nosotros. De hecho, tengo un hijo, ¿verdad? Que tiene 2 hijos y él no metió a sus hijos a la escuela, no los metió. Dijo que él les iba a enseñar, que ellos no se iban a sentir a gusto porque él cuando estuvo pequeño no se sintió a gusto en la escuela, se sintió agredido. La mayoría de los compañeros no lo hacían sentir bien. Y obviamente él, pues sí terminó, llegó hasta la preparatoria y sigue estudiando actualmente, ¿verdad? Es uno de los que más conocimiento védico tienen de todos mis hijos. A él le gusta estudiar. Sin embargo, cuando estuvo en la escuela, los maestros no lo animaban a eso porque no sabían cuál era la manera de hacerlo. Entonces él la tuvo que descubrir con el tiempo, ¿verdad? Porque vio que su padre era muy estudioso, que le gustaba leer, que le gustaba dar clases, y al final de cuentas él hace eso ahora. Él ahora es Srivas, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de él. Srivas da clases en línea, en Argentina, en varios lugares que lo invitan, ¿verdad? Y aquí en México también en Krishna West. O sea, tenemos varias situaciones con las que podemos manejar la vida espiritual, pero siempre ha sido con el ejemplo que de alguna manera pudimos darle nosotros porque era todo lo que teníamos nosotros. Nosotros queríamos que ellos fuesen devotos y nosotros tratábamos de hacer lo que nosotros podíamos para que ellos fuesen, siguiendo también los parámetros de lo que nosotros estábamos haciendo como trabajadores en la sociedad. Mi esposo es un geriatra, ¿verdad? Así que estaba trabajando en un lugar con ancianos. Y yo trabajaba de manera particular. He trabajado siempre de manera particular, aunque haya estado en algún hospital o alguna cosa así, pero siempre de manera particular. Así es de que siempre tuve la oportunidad de estar con mis hijos. Aunque me ofrecían trabajos muy buenos, nunca los quise tener. Aunque ganara más Lakshmi, no quise eso porque iba a estar lejos de mis hijos. Entonces yo pensé que no valía la pena si no podía educarlos yo, educarlos como yo quería que fuesen educados. Así es de que estuve lo más cerca que pude de ellos y traté de darles lo mejor que pude. Quizás cometí muchos errores, no crean que no, sí cometí muchos errores de alguna manera, pero aprendí también con ellos y obviamente ellos fueron valorando lo que nosotros fuimos como padres. Y de alguna manera actualmente, ¿verdad? Ellos hacen su esfuerzo con sus hijos, ¿verdad? Para que ellos reciban también una educación espiritual, ¿verdad? Y seguir adelante. Entonces es importante, como se los dije en un principio, hay que escuchar a los hijos.
En la adolescencia hay que escucharlos. Tienen que hacerlo desde antes. Tienen que saber qué es lo que a los niños les gusta desde pequeños y irlos guiando. Y poco a poco los niños van a ir desarrollando confianza con ustedes para decirles qué es lo que tienen. Porque si no, entonces ellos se alejan de ustedes y acuden, como les digo, a personas extrañas que solamente les van a enseñar. Quizás alguien les dé un buen consejo, pero la mayoría de las veces no. Así es de que es importante eso, la escucha y el ejemplo. Espero haber contestado tu pregunta, Nida Sheila. Muchísimas gracias, perfectamente. Sí, muy, muy importante lo que nos dice. Gracias, Madre Hare Krishna. Bye, Hare Krishna. Parece que Mariana tiene la mano levantada. Sí, ya. Adelante, Mariana. Sí, gracias. La estaba escuchando recién respecto de esto de la importancia de poder transmitir el conocimiento, ¿no? O sea, sí, transmitir la conciencia de Krishna, transmitir los valores y también, bueno, tener el conocimiento y poder hacer esa transmisión. Usted lo estaba comentando respecto de los hijos y yo pensaba cómo aplicar esto para nosotras que estamos en este aula, bueno, virtual de oradoras, que de alguna manera todas nos estamos preparando para eso, para poder, cada una en su ashram, cada una en su vida, ¿no? De poder transmitir este conocimiento. Entonces, a ese respecto, ¿qué nos puede decir, qué nos puede compartir? Porque usted también durante muchos años ha compartido en estos grupos y bueno, de tantas formas, ¿no? Incluso yo lo he visto también en clases virtuales. Bueno, ¿qué nos puede decir para ayudarnos a ser mejores oradoras y poder compartir mejor este conocimiento de la conciencia de Krishna? Claro que sí, Mariana. Mira, es algo muy interesante esto que tú estás mencionando porque obviamente la plataforma del conocimiento es algo constante, ¿verdad? Quizás yo no tengo todo el conocimiento que yo quisiera, ¿verdad? Es más, ya no tengo la memoria que yo quisiera para retener tantas cosas. Entonces, dice uno, ¿cómo poder continuar? Sigue uno leyendo. De hecho, ahora releo y releo libros, ¿verdad? Dijiste, yo lo había leído y ya ni me acordaba. Sin embargo, el conocimiento se sigue dando, ¿me entiendes? O sea, el conocimiento nos lo estableció Srila Prabhupada tanto en la Bhagavad Gita como en el Bhagavatam. Sin embargo, es importante que sepamos de lo que nosotros sabemos hacer como productores en esta sociedad. Si yo soy médico, si tú eres una persona de acompañamiento, si alguien, o sea, uno debe de leer las cosas científicas o escuchar de alguna manera lo que se expone a nivel de la sociedad, de lo que está ocurriendo, de lo que sucede en cada lugar del mundo, saber qué está sucediendo y por qué sucede, porque obviamente muchas de esas cosas nos alcanzan a nosotros. A veces no lo entendemos porque no estamos tan metidos en la política, por ejemplo. Matan a muchas personas porque tienen problemas, porque son narcotraficantes, porque, o sea, cualquier situación de esa, ¿verdad? Que realmente nos hace entender que esas personas van a seguir sufriendo. Y dar el ejemplo ante la sociedad, que si uno no tiene una conciencia real para ser una mejor persona, entonces va a tener una razón real de estar equivocado siempre pensando que está bien. Srila Prabhupada nos enseñó que la plataforma del matrimonio es la perfecta para aprender. Es la perfecta para aprender. Si nosotros pensamos que vamos a aprender solos o solas, porque en algún momento devotas y devotos me han dicho, no, es que yo preferiría quedarme solo o sola. Aprenderías mucho más rápido si estuvieras con una persona a la que tú pudieses escuchar, enseñar, tolerar, tener paciencia. O sea, tenemos que aprender de eso. Si no lo hacemos de esa manera, entonces no podremos. Solos no podremos. Tenemos que estar en asociación con alguien. Si de alguna manera no nos toca, no nos casamos, no tuvimos hijos, entonces obviamente asociarnos con las personas que nos ayudan a avanzar en la vida espiritual. Y esa plataforma, ¿verdad?
solamente se obtiene justamente por medio del conocimiento. Entonces el conocimiento, yo siempre recomiendo que primero sepamos la Bhagavad Gita. Sepamos la Bhagavad Gita. Les recomiendo que lean la guía de la Bhagavad Gita que hizo mi maestro espiritual y que está en español, ¿verdad? Léanla, búsquenla en internet, búsquenla, la venden en varios lugares, la pueden comprar de alguna manera. Si no me avisan para decirles en dónde, si no la encuentran, pero estoy segura que está ahí en internet, porque se está distribuyendo, y la Bhagavad Gita, la guía de Srila Hridayananda Goswami, es algo que les va a explicar exactamente todo lo que significa el hecho de hacer dhyana, verdadera meditación, de hacer jnana, justamente lo que necesitamos de conocimiento, yaya, las austeridades que realmente podemos hacer, todo de una manera muy específica para la práctica. Entonces, ojalá que lo puedan leer y en algún momento podemos hablar justamente de este libro, ¿verdad? Y les puedo enseñar cómo predicar, porque de ese libro es de lo que más tenemos herramientas en Krishna West Aguascalientes, es de lo que más hablamos, de la Bhagavad Gita, de la manera práctica para todas las personas. Fíjense que ya me voy a tener que ir. ¿No hay otra pregunta por ahí? Porque al 15 para la 1 y ya tengo que salir. Perdón, me hubiera gustado estar más tiempo, pero... Bueno, muchas gracias. No, una sola cosita, no quiero perder el ofrecimiento que nos hizo del compendio de cartas que tiene Srila Prabhupada. Sí. Gestionarlo de alguna manera, capaz que Nityangi, por favor, lo podés gestionar Sí. con Madre Rádica o tener el contacto, como usted Sí. decida, Mataji, pero Sí, que nos lo haga llegar de alguna forma. Sí, voy a ver si se lo puedo pasar a Nityangi, ¿verdad? Déjenme buscar la manera, yo sé que de alguna manera mis hijos me pueden ayudar de manera tecnológica, porque yo soy mala para la tecnología, ¿verdad? Pero sé que funciona de muchas maneras maravillosamente. Entonces voy a ver de qué manera puedo hacérselos llegar y con mucho gusto, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos todas y todos. También hay un devoto que haya venido, nos haya respondido a todas las preguntas y nos ha enseñado muchas cosas. Muchas gracias por compartir su experiencia de vida con nosotras. Gracias a ustedes, se los agradezco muchísimo. Estoy para servirles, ¿eh? Hare Krishna, mis reverencias a todas. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por venir. Hasta la próxima. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, gracias. Hare Krishna, queridas devotas. Haribol. Haribol.